y si el verdadero poder no estuviera en hablar, sino en mostrarse. Hay instantes en la vida en los que callar es más sabio que pronunciar discursos interminables, porque llega un momento en que las palabras no bastan, y lo que realmente pesa es la imagen que ofrecemos. Epicteto advertía: no te adornes con palabras, sino con hechos. Y el hecho más inmediato es el cuerpo que habitamos y la presencia que proyectamos. Muchos se desgastan intentando convencer al mundo de su valor, rogando respeto con palabras. Pero el mundo no escucha argumentos frágiles, se inclina ante la presencia firme. Y esa presencia nace del trabajo callado sobre el propio cuerpo, del cuidado que se refleja en la piel, de la disciplina que ordena la vestimenta, de la intención puesta en cada detalle. Hablar de autoestima se vuelve innecesario cuando la postura es recta, cuando el rostro irradia serenidad, cuando la mirada sostiene seguridad. Explicar por qué se cambia resulta superfluo. Los resultados visibles no necesitan defensa. Una piel bien cuidada, una ropa elegida con conciencia, un andar sobrio y seguro, hablan antes que cualquier discurso. La apariencia no es vanidad, es responsabilidad. Comprender que el cuerpo es mensaje, que la imagen es enseñanza silenciosa, es asumir el deber de que lo visible refleje lo invisible. Marco Aurelio escribió: que tu vida se pinte con la belleza de tus actos. También el cuerpo es acto, también la presencia es virtud. No hay que anunciar dietas ni publicar rutinas, porque el verdadero cambio no hace ruido. El progreso se vuelve innegable en la manera de caminar, en la energía que se irradia, en la limpieza de cada gesto. Y cuando el impacto es evidente, el mundo guarda silencio. Ese es el nuevo lenguaje, el de la apariencia disciplinada, el del cuerpo que revela al alma, el de los resultados que imponen respeto sin pedirlo. No hables más, transfórmate más, haz de tu presencia tu argumento, de tu apariencia tu filosofía, de tu cuerpo tu verdad. Tu presencia es un discurso silencioso. Sin abrir los labios ya revelas quién eres y qué has cultivado en tu interior. Marco Aurelio escribió: la vida de un hombre es lo que sus pensamientos hacen de ella. Pero antes de que los pensamientos lleguen a ser palabra, se convierten en postura, en mirada, en gesto. En una época en la que cada voz clama por ser oída, no se conquista la atención alzando más el tono, sino elevando la energía que se transmite. Y uno de los caminos más visibles para lograrlo es la apariencia. Tu cuerpo, tu porte, tu cuidado personal son un testimonio que se adelanta a tus frases. Cada entrada en una sala es ya una declaración. El orden de tu vestimenta, la limpieza de tus zapatos, la firmeza en tu caminar, la claridad en tu piel. Todo eso habla antes que tu lengua. La cuestión no es si comunicas, sino qué estás comunicando. Algunos acusan al cuidado externo de frívolo, pero Séneca advertía: la verdadera grandeza consiste en dominarse a uno mismo. El dominio comienza en lo concreto, en lo que toca la piel y el hábito diario. La disciplina no surge por azar, se cultiva con actos reiterados, y esa siembra se percibe en los detalles, en la barba recortada con intención, en la elección sobria de colores, en la limpieza que no se exhibe con ostentación, sino con respeto. Esos signos revelan más amor propio que cualquier discurso pronunciado con vehemencia. El respeto hacia sí mismo se percibe en silencio. El que se cuida irradia algo distinto, no por marcas ni lujos, sino por la forma en que habita su cuerpo. Epicteto recordaba: no es lo que nos sucede, sino cómo reaccionamos lo que nos define. Quien camina erguido, quien viste con dignidad, quien mantiene su aliento y su mirada firmes,
está proclamando una reacción consciente ante la vida. Hay personas que enmudecen a la multitud apenas cruzar una puerta, otras, en cambio, la apagan. La diferencia no está en el atuendo más costoso, sino en la presencia. No se trata de parecer otro, ni de mendigar aprobación ajena, sino de comprender que nuestra imagen es la traducción visible del proyecto de vida que edificamos en silencio. Zenón enseñaba que la virtud consiste en vivir en armonía con la naturaleza. Esa armonía se hace visible cuando la palabra de éxito se confirma en un cuerpo cuidado, en una piel limpia, en una actitud firme. Y también se delata cuando alguien predica grandeza mientras avanza encorvado, con el desorden sobre sí. El cuerpo no miente. Cada mañana, frente al espejo, no es un juicio, sino una oportunidad de renovar un pacto con uno mismo. La apariencia es un instrumento de la mente. Verse bien alimenta la voluntad. Y la voluntad que se siente fuerte elige con más claridad. No es ilusión, es psicología. Lo externo modela lo interno y un pequeño cambio puede transformar la jornada. Vestirse con propósito no es lujo, es estrategia. Es un recordatorio tangible de que existe un estándar, una intención, una elección consciente. No hace falta riqueza, hace falta atención, firmeza y respeto por la propia imagen. El descuido exterior abre la puerta al desorden interior. Quien deja de alisar su ropa, pronto deja de ordenar su cuarto. Quien olvida su higiene tarde o temprano, descuida su alimentación. El cuerpo es el primer campo de batalla del carácter. Si se fracasa allí, difícilmente se triunfará en terrenos mayores. Muchos repiten que lo importante está en el interior, y es cierto, pero el interior se manifiesta. El alma brilla mejor en un cuerpo cuidado. La mente piensa más claro en un entorno limpio. El respeto de los demás nace cuando uno demuestra respeto por sí mismo. No se trata de ser modelo de apariencias, sino maestro de sí mismo. La imagen coherente no es arrogancia, es confianza. No grita, inspira, y quien se toma en serio es, tarde o temprano, tomado en serio. El riesgo no está en embellecerse, sino en disfrazar vacíos. El estoico no propone aparentar, sino alinear, que lo visible refleje lo invisible, que cada detalle sea símbolo de disciplina, no de vanidad. La ventaja es que no hay que esperar a tenerlo todo resuelto. Mejorar la apariencia es avanzar aun cuando el ánimo flaquea. Un baño, una camisa limpia, unos zapatos brillantes bastan para girar el día hacia la firmeza, porque el cuerpo responde al cuidado, y el cuidado engendra impulso. La presencia es poder silencioso, no pide permiso, no necesita explicación, transforma sin palabras. Y eso no se compra, se cultiva. Cada mañana es un ritual, me respeto, me valoro, camino con propósito. Quien irradia esa energía, inevitablemente es percibido de otro modo. La gente lo escucha distinto, lo mira distinto, lo trata distinto. No por lo que pronuncian sus labios, sino porque su energía se ha elevado. Y la energía, como la verdad, no miente. Por eso, la próxima vez que te contemples en el espejo, hazlo con intención. Pregúntate, ¿qué proclamo hoy con mi sola presencia? ¿Mi imagen sostiene mis aspiraciones o las contradice? ¿Abre puertas o las cierra? El secreto está en los detalles invisibles para la mayoría, en los pequeños gestos que suman. Séneca afirmaba, la vida, si se sabe usar, es suficiente. Usar bien la vida implica usar bien el cuerpo que la porta. El éxito no pertenece al que alza más la voz, sino al que se presenta con mayor coherencia. Y esa coherencia empieza en la imagen. Calla, no intentes explicar. Deja que tu presencia hable por ti, más fuerte que cualquier palabra. 2. No más excusas.
Una de las cadenas más sutiles que aprisionan al ser humano es la tendencia a disfrazar la inercia con razonamientos que parecen sensatos, convertir la pereza en argumento, transformar la evasión en doctrina. En lo que concierne a la apariencia, proliferan las frases de refugio: no tengo tiempo, lo esencial está en el corazón, soy así, me acepto tal cual. Pero si se mira con la claridad que exigía Epicteto, la raíz es distinta. No es falta de horas, sino de dirección. No es aceptación genuina, sino resignación encubierta como virtud. Aceptar no es rendirse. Abrazarse a uno mismo no equivale a dejarse caer. Y esta diferencia, como enseñaba Séneca, se revela tarde o temprano en el cuerpo, en el ánimo, en la mirada. No se trata de cultivar obsesiones ni de seguir cánones ajenos. Lo decisivo es un gesto sencillo y contundente: asumir la responsabilidad. Comprender que lo exterior no es adorno vano, sino expresión visible de la disciplina interior. Marco Aurelio lo recordaba: la belleza del alma se refleja en la serenidad del rostro. Por ello, quien repite incesantemente que la belleza está en el interior, suele usar esa frase como escudo para no enfrentar lo que en verdad requiere cuidado en el exterior. El valor no está en que lo externo tenga más peso, sino en que todo se entrelaza. Un espíritu firme necesita una morada digna. Ese cuerpo que habitamos, la piel que se protege, la vestimenta que se elige, son testimonios diarios del respeto que nos otorgamos. La excusa más peligrosa no es la que se dice en voz alta, sino la que se murmura en secreto. Nadie lo percibe, solo por hoy. No tengo fuerzas. Ahí comienza la fractura, porque quien deja de atender su imagen, pronto deja de percibirse a sí mismo. Y cuando uno ya no se siente, se extravía. No hace falta poseer todas las respuestas para iniciar el cambio. Basta una decisión: dejar de justificarse y comenzar a obrar. Cada justificación es una piedra más en el muro que separa lo que somos de lo que podríamos ser. Y ese muro, como bien advertiría Zenón, no cede ante palabras dulces, sino ante actos constantes. Muchos afirman que la transformación física carece de importancia. Sin embargo, cualquiera puede observar lo que ocurre con quien empieza a entrenar, a vestirse con intención, a cuidar su postura, su piel, su cabello. No solo cambia el cuerpo, se eleva la voz, se enciende la mirada, renace la energía. El cuerpo obedece y al hacerlo, despierta la mente. Por eso resulta vital desenmascarar las excusas, que en su esencia no son otra cosa que máscaras del temor. Miedo a fracasar, miedo a no ser suficiente, incluso miedo a destacar, porque también asusta el resplandor. Brillar es asumir el mando, y asumir el mando exige responsabilidad, y la responsabilidad incomoda. Pero en esa incomodidad se forja el carácter. Cada vez que alguien decide no arreglarse, no cuidarse, no elegir con intención, está escogiendo un camino. Quizá no se note al instante, pero el tiempo lo revela. El espejo no miente. Tarde o temprano denuncia el abandono acumulado. No se trata de alcanzar perfecciones ilusorias ni de cargar con estándares imposibles. Se trata de coherencia, de convertir el reflejo en aliado, no en adversario. De comprender que cada gesto de cuidado personal es un mensaje que dice: estoy presente en mi propia vida. Y esa presencia transforma no solo cómo nos percibimos, sino cómo el mundo nos responde. Pues, como decía Séneca, a quien se honra a sí mismo, no le falta respeto en los demás. Las excusas son seductoras porque ofrecen alivio fugaz, promesas de descanso, aceptación, incluso falsa libertad. Pero al final, frente al espejo, la excusa se disuelve. Solo permanece el reflejo y en él
Se devuelve con crudeza lo entregado o lo evitado. La libertad verdadera no consiste en hacer lo que apetece, sino en elegir lo que se necesita, aunque duela, aunque exija silencio, aunque no otorgue aprobación inmediata. La libertad auténtica nace cuando dejamos de culpar y de escondernos, cuando encaramos la verdad y decidimos transformarla. Quien se mira sin velos y pronuncia con firmeza, basta de excusas, ya está ascendiendo. No porque el cuerpo cambie de un día a otro, sino porque la mente ha escogido otra dirección. Y esa dirección, mantenida en el tiempo, transmuta la existencia. No se trata de un cuerpo perfecto, sino de un cuerpo presente, cuidado, honrado, que sea eco de un alma vigilante, de una mente activa, de una voluntad que se disciplina. Cada detalle cuenta. Planchar una camisa, lavar el rostro, elegir con criterio la vestimenta, peinar el cabello, pequeños gestos que se convierten en grandes símbolos que proclaman: me importa, estoy edificando, camino hacia adelante. Así se quiebra el círculo de la excusa, no con proclamas grandilocuentes, sino con elecciones diarias, incluso en la ausencia de deseo, incluso cuando parece que nadie observa, porque el primero que debe notarlo eres tú, y cuando lo notas, todo se transforma. El mundo no cambia porque otros crean en ti. Cambia cuando ya no necesitas convencerlos, cuando has abandonado el discurso y has comenzado a construir. Entonces sí, basta de excusas, basta de refugiarse en frases cómodas, basta de aplazar la versión poderosa que aguarda dentro. Porque esa versión existe y solo espera ser revelada con actos, con cuidado, con presencia. Y ese despertar comienza ahora con una sola decisión: no justificar más, sino demostrar con hechos lo que antes se ocultaba tras palabras vacías. Vivir de modo tal que los resultados hablen sin necesidad de argumentos. Como recordaba Marco Aurelio, no pierdas más tiempo discutiendo cómo debe ser un hombre bueno. Sé uno. Tercera, la disciplina visual moldea la mente. Cada amanecer nos entrega una decisión silenciosa, la de cómo disponemos nuestro cuerpo frente al mundo, pero sobre todo frente a nosotros mismos. Y aunque algunos desprecien este gesto como frívolo o secundario, el sabio reconoce en él un acto de poder. Pues la manera en que uno se viste, se cuida y se presenta no es ornamento, sino un manifiesto sin palabras. Marco Aurelio escribió: tu vida se conforma con las acciones de tu alma. El alma escucha lo que el cuerpo ejecuta, y cuando el cuerpo se disciplina, la mente entiende. Hay sentido, hay orden, hay dirección. No se trata de embellecerse con artificios, sino de levantar un andamiaje interno a través del orden externo. Quien dispone con cuidado su vestimenta, dispone también su atención. Quien pule su porte, pule igualmente su raciocinio. Todo está tejido. Vestirse con intención no es un acto vano, es un entrenamiento. Decidir qué ponerse, cómo andar, cómo habitar el propio gesto, es cultivar una destreza callada, la capacidad de ordenar, de elegir, de priorizar. Y esa misma destreza es la que más tarde sostiene decisiones mayores, proyectos, vínculos, hábitos. Séneca advertía que no es pobre quien tiene poco, sino quien desea más. Y quien se disciplina en lo visible, aprende a no dispersar su voluntad en lo inútil. Muchos suponen que el cambio mental exige comenzar por el pensamiento, pero a menudo el camino más breve es transformar el entorno. Cambiar el cuerpo, cambiar la relación con el espejo. Pues cuando el reflejo se fortalece, la estima se eleva, no como soberbia, sino como fruto del respeto hacia uno mismo. Contemplar progreso en la propia imagen, ver firmeza en la postura,
Advertir intención en el semblante es un recordatorio interno. Avanzamos. No se trata de aparentar triunfo, sino de vivir como alguien que lo merece. Caminar con dignidad, sentarse con aplomo, mirar con claridad. Epicteto nos enseñó que ningún hombre es libre si no es dueño de sí mismo. El lenguaje del cuerpo, entonces, no solo afecta a los otros, instruye al propio espíritu. La ciencia confirma que la postura transforma la química cerebral, la energía vital, el ánimo. De este modo, lo externo moldea lo interno. Vestirse con decoro no es moda pasajera, sino disciplina cotidiana que afirma: soy capaz, soy digno, estoy presente. Cada detalle comunica. Un perfume no es mero aroma, es identidad. Una camisa alisada no es simple tela, es respeto. Zapatos limpios no son calzado, son disciplina. Cuando estos elementos se unifican, la mente ajusta sus pensamientos a esa imagen. Quien se contempla fuerte, piensa con fuerza. Quien se muestra ordenado, actúa con precisión. Quien se presenta erguido, eleva sus decisiones. Porque la mente exige pruebas, no promesas. Y el cuerpo puede ser esa prueba diaria de que el compromiso está vivo. No hacen falta marcas ni lujos, basta la intención. Intención para elegir, para prepararse, para transmitir. La verdadera grandeza habita en la presencia serena, firme, clara. Con el tiempo, esa disciplina externa se convierte en exigencia interna. Ya no se tolera el caos en la mesa, la improvisación en la agenda, la desidia en los hábitos. El cuerpo reclama coherencia. Y esa exigencia no esclaviza, libera. Cuidar la imagen no es entregarse a lo superficial, es cimentar la fortaleza del carácter. Es forjar una identidad firme, que no se negocia ni se esconde, que avanza con seguridad callada. Y cuando esa identidad se instala, no se necesita convencer a nadie. El respeto no se pide, se irradia. La atención no se implora, se atrae. La validación externa se desvanece porque la interna se ha hecho roca. Esa es la recompensa de la disciplina visual. No el aplauso ajeno, sino el despertar propio, el reconocimiento íntimo del valor y del poder de modelar la vida desde los gestos más cotidianos. Así, cada jornada frente al espejo se vuelve una práctica de liderazgo interior. Quien se guía en su presencia sabrá guiarse en sus decisiones. Quien cuida su porte, cuidará su palabra, su tiempo, su destino. Zenón de Sitio fundó el estoicismo afirmando que la virtud consiste en vivir conforme a la razón. Y el cuerpo, ordenado con propósito, se convierte en la primera escuela de esa razón. Cada día, sin testigos ni aplausos, la elección se renueva: cuidarse o rendirse. Y quien ha cultivado la identidad a través de la presencia sabe volver, sabe recomenzar, porque ya no depende de la motivación, sino de la esencia. Al final, lo que otros llaman detalle es el inicio del destino. El pliegue de una camisa, la limpieza de un calzado, la postura erguida frente al espejo, son ladrillos de una arquitectura mayor. Constancia en lo mínimo, grandeza en lo eterno. Porque, como escribió Marco Aurelio, la perfección moral consiste en pasar cada día como si fuera el último, sin agitación, sin apatía, sin falsedad. Y en esa práctica silenciosa de presencia se gesta una vida que merece ser vivida. Cuarta, el silencio como estrategia. En tiempos donde el ruido se confunde con la existencia misma, donde cada gesto busca ser vitrina, donde la aprobación externa parece más necesaria que el aire, elegir el silencio es un acto de rebeldía, un arma que forja a quienes aspiran a un cambio verdadero. Séneca escribió: el que sabe vivir consigo mismo no necesita testigos. Callar no es ausencia de palabra, es afirmación de propósito. Es elegir la senda invisible
en un mundo obsesionado con las luces. Muchos se precipitan a declarar sus intenciones. Proclaman que han iniciado una dieta, que su cuerpo está en entrenamiento, que su estilo de vida se transforma, que trabajan en sí mismos. Pero al hacerlo, entregan su fuerza a manos ajenas. Marco Aurelio advertía: que tu felicidad dependa de ti mismo. Cada anuncio roba vigor al proceso. Cada confesión expone la semilla al frío antes de que haya echado raíces. La presión de mostrarse termina desviando la mirada del trabajo silencioso hacia el teatro de lo efímero. El cambio auténtico nace en la intimidad sin testigos, cuando nadie aplaude, cuando el cuerpo se duele y aún así se disciplina, cuando la mente duda y aún así se mantiene firme. En esas jornadas, invisibles para los demás pero inevitables para uno mismo, germina la transformación. Epicteto enseñaba: no busques que los acontecimientos sucedan como quieres, desea que sucedan como suceden y serás feliz. Así, la consistencia se convierte en un idioma sin palabras, un signo imposible de fingir. Quien se ha sostenido semanas, meses, años en la disciplina, irradia una fuerza silenciosa que todos perciben sin comprender del todo. Existe una diferencia radical entre estimularse con frases y edificarse con actos. Lo primero fluctúa con el humor, lo segundo permanece como roca. No interesa si nadie mira, ni si nadie celebra. Lo que importa es que se avanza, porque el silencio se convierte en gimnasio del carácter, escuela de paciencia, cimiento de la confianza interior. Quien aprende a ejercitarse sin proclamarlo, aprende también a resistir sin claudicar, a sostenerse sin mendigar apoyo, a crecer sin pedir validación. Zenón lo intuía. El hombre fuerte es aquel que no depende de lo que no está en su poder. El silencio no es ocultamiento, es protección del proceso, es blindaje de la energía, es respeto a la semilla antes de florecer. Un cuerpo que se forja con esfuerzo silencioso no necesita proclamas. Su postura, su mirada, su modo de habitar el espacio ya lo delatan. Si cada pequeño progreso se convierte en espectáculo, se desperdicia energía en justificaciones y defensas. Pero quien calla dirige toda esa fuerza a edificar, y esa inversión al cabo del tiempo rinde dividendos imposibles de ignorar. Hay una elegancia superior en aquel que sorprende con hechos y no con promesas, en quien deja que sus músculos, su porte, su presencia hablen antes que sus palabras. Esa elegancia no proviene de lo superficial sino de lo estructural, de la madurez que impide hablar antes de tener solidez. Cuando alguien finalmente observa y dice: te noto distinto, no se necesita más respuesta que una sonrisa, porque esa sonrisa encierra meses de constancia y silencio voluntario. El silencio comunica enfoque, confianza y determinación. Mientras otros gritan sus avances, el que calla edifica, y es el que edifica el que transforma. El silencio filtra lo trivial, despeja la mente de críticas vacías, de opiniones irrelevantes. Permite andar más ligero, pensar con claridad, actuar con precisión. Además, ahorra un tiempo que muchos dilapidan en explicaciones. Tiempo que puede emplearse en entrenar el cuerpo, cultivar hábitos, fortalecer la apariencia, reposar y seguir avanzando. Lo visible, cuando brota del silencio, impacta con más hondura. Callar no es desaparecer, es acumular energía, consolidar identidad, fortalecerse desde el interior. Y cuando el interior se robustece, lo externo se ordena en coherencia. El cuerpo, los ojos, la ropa, que empieza a quedar distinta, la energía más firme, todo se convierte en testimonio mudo. Marco Aurelio aconsejaba: que tu vida sea tal que no necesite defensa. Así,
La próxima vez que surja la urgencia de contar lo que harás, respira, calla, actúa. Que el espejo sea el primero en notarlo antes que el mundo. Nada posee mayor poder que la transformación que se gesta en secreto y emerge inevitable, porque cuando finalmente aparece, ya nada puede detenerla. 5. Tu presencia habla por ti. Antes de pronunciar una sola palabra, el cuerpo ya se ha expresado. Antes de anunciar quién eres, tu porte, tu respiración, la dirección de tu mirada, ya han hablado con más elocuencia que cualquier discurso. Y, aunque muchos lo ignoran, en la vida diaria, la imagen antecede al sonido. Vivimos rodeados de voces que claman ser escuchadas, pero pocos comprenden que el primer mensaje no brota de la lengua, sino de la piel. Se manifiesta en la manera de atravesar un umbral, en el modo en que la mirada se sostiene sin titubeo, en la firmeza del paso o en la fragilidad del mismo, en la serenidad de la postura y en la calma de la respiración. La presencia es un lenguaje sin palabras, pero su contundencia es mayor que la de cualquier grito, y lo admirable es que se puede forjar. Nadie viene al mundo con esa fuerza. Se cultiva con disciplina, se refina en la repetición de lecciones diarias, se robustece con la constancia. El alma se tiñe con el color de los pensamientos, escribió Marco Aurelio, y el cuerpo no es más que el lienzo donde esa tonalidad se hace visible. Cada vez que decides cuidar tu físico, elegir con intención tu vestimenta o habitar tu espacio con respeto, estás entrenando tu presencia. No se trata de vanidad, sino de coherencia. El cuerpo es el templo del alma, decía Zenón, y su armonía externa refleja el orden interno. Por eso, cuando un hombre o una mujer entra con presencia, el ambiente se transforma. No hay que describirlo, se siente. Y el origen de esa sensación está en la concordancia entre lo que se piensa, lo que se cree y lo que se proyecta. Epicteto advertía: no busques parecer, busca ser. Y la verdadera presencia responde a esa lección. No hace falta levantar la voz si el andar ya proclama firmeza. No es necesario defenderse cuando la postura anuncia dignidad. No hay necesidad de explicar nada cuando la energía habla con claridad. No se trata de infundir miedo, sino de inspirar respeto desde la transparencia, desde la serenidad, desde una autoridad que no proviene de títulos, sino del trabajo interior sostenido en el tiempo. La presencia no anhela perfección ni vive de impresionar. Busca reflejar verdad. Y la verdad, cuando está bien alineada, se convierte en imán, atrae oportunidades, genera vínculos sinceros, convoca miradas sin reclamarlas. Hay quienes intentan llenar el vacío con palabras, pero aquel que ha cultivado su presencia llena el espacio simplemente estando. Séneca decía que vivir es combatir, y quien se ha entrenado en cuerpo y espíritu libra esa batalla en silencio. Su sola existencia comunica valor, sin exceso ni exageración. Cuando la presencia está bien erigida, el mundo responde distinto. Se escucha con más atención, se respeta sin que se lo demande, se confía sin suplicar. Porque se percibe solidez, se percibe enfoque, se percibe dirección. La tarea no es explicar lo que haces, sino encarnarlo. Convertirse en alguien que no necesita justificar su valor. Alguien cuyo caminar ordena, cuya voz despierta conciencia y cuyo silencio perdura como huella indeleble. Esa presencia se convierte en la carta de presentación más poderosa, más que cualquier currículo o discurso, porque condensa en silencio todas las horas de disciplina que nadie vio. Y ese compendio invisible abre puertas que las palabras no podrían tocar.
Por ello, cada día debe ser una práctica. Alinear pensamiento, emoción, acción y apariencia. No por los otros, sino por respeto a uno mismo. Porque cuando tú te tomas en serio, como decía Séneca, la vida se vuelve seria contigo, y entonces el mundo no tiene otra elección que reconocerte. 6. La identidad nueva nace de la imagen nueva. Cada transformación en la apariencia no es un gesto superficial ni un juego de máscaras. Es la señal de que en el alma se ha encendido una decisión, la de elevarse por encima de lo que antes parecía suficiente. Marco Aurelio escribió que la vida de cada hombre es lo que sus pensamientos hacen de ella, y el cuerpo, con su lenguaje silencioso, comienza a mostrar aquello que la mente ya ha decidido. No se trata únicamente de ropa o peinados. Es la expresión visible de un cambio interior que, si se sostiene, moldea lo más profundo. La identidad. La identidad no es una roca inmóvil. Es arcilla que se trabaja con actos, hábitos y símbolos. Entre estos símbolos, la imagen es inmediata, porque el espejo no sabe mentir. Cuando la mirada se encuentra con un reflejo distinto, la conciencia descubre que también está naciendo alguien distinto. Esta es la esencia, no el artificio. No hablamos de fingir lo que no somos, sino de vestirnos con la dignidad de aquello en lo que estamos deviniendo. Séneca advirtió que serás lo que decidas ser. Vestirse como quien ya no acepta la mediocridad es declarar que la antigua versión ha quedado atrás. La apariencia entonces no es disfraz, sino afirmación. Es decirle al mundo, no soy ya quien se conformaba, no soy ya quien temía mostrarse. Estoy dando forma a un ser renovado que comienza en lo visible y se extiende a lo invisible. Porque cuando la persona cuida su presencia, camina con firmeza y atiende los detalles, el entorno se transforma, pero sobre todo se transforma la conversación interior, la manera de pensar, de hablarse, de soñar. Los sueños dejan de brotar desde la escasez y emergen desde la posibilidad. La imagen deja de susurrar «no puedo» y empieza a proclamar «estoy preparado». Sucede entonces algo que Epicteto habría celebrado. Lo externo, que parecía esfuerzo, se convierte en convicción interior. Al principio, se vigila la ropa para agradar a los ojos. Luego, se cultiva el alma para alcanzar la serenidad. Al inicio, se entrena el cuerpo para no decaer. Después, se educa la mente para sostener la disciplina. El cambio ya no es huida del pasado, sino homenaje al potencial que exige ser reconocido. La identidad no se impone por decreto, se descubre. Pero para descubrirla es preciso abandonar la vieja piel, hábitos que esclavizan, vestimentas que ya no representan, actitudes que sofocan. Entonces el cambio externo se convierte en puente hacia lo que siempre estuvo en silencio, esperando liberación. Y es por eso que, al transformar la imagen, se transforman también los vínculos, los objetivos y los límites. Al vernos distintos, nos tratamos con mayor respeto. Y al tratarnos con respeto, el mundo lo refleja. Ya no se toleran migajas, porque se transmite plenitud. Ya no se aceptan lazos tibios, porque se irradia fuego. La nueva imagen se convierte en armadura, no para ocultarse, sino para recordar la naturaleza del guerrero interior. Cada atuendo elegido con intención es un recordatorio de que ha nacido una identidad que no pide permiso, que no necesita aprobación, que inspira respeto sin levantar la voz. Y no se requiere de transformaciones radicales, ni de cirugías, ni de artificios. Se trata de pulir lo ya existente, de honrar el cuerpo como templo, de reconocer la postura, de enfrentar el espejo y declarar, sí, trabajo en mí, y esta es la prueba.
Con el tiempo, la disciplina se convierte en hábito y el hábito en naturaleza. Lo que fue esfuerzo se vuelve casa. Surge la facilidad de elegir lo que edifica y descartar lo que desvía. La nueva identidad no se discute, se habita. Zenón enseñaba que la virtud es vivir de acuerdo con la naturaleza. Y en esa coherencia se encuentra una paz serena, firme, sin estruendo. Porque sabes quién eres, porque ya no negocias tu dignidad, porque el valor no depende de juicios ajenos. Y todo empezó con un gesto externo, con un acto visible que despertó una verdad interior. Por eso no se debe menospreciar el poder de la apariencia. No es frivolidad, sino primer ladrillo de una vida distinta, donde las excusas ceden su lugar a los hechos. Allí la ropa, el cuerpo cuidado y los hábitos cultivados son coherentes con el ser elegido. Y de esa coherencia nace una identidad nueva, no proclamada con palabras, sino vivida en silencio. La imagen cambia, y con ella también la realidad. 7. El respeto empieza con tu reflejo. El respeto no se implora ni se exige, se manifiesta. Y ese testimonio no comienza en la mirada ajena, sino en la íntima contemplación frente al espejo. Epicteto enseñaba que nadie puede ser libre si no se gobierna a sí mismo. Y lo mismo sucede con la dignidad. Nadie puede reclamarla si antes no la ha cultivado dentro y proyectado hacia afuera. El mundo, con toda su aspereza, trata a cada ser humano como ese ser humano se trata a sí mismo. Y la evidencia se hace visible. Un cuerpo abandonado, una vestidura desordenada, una postura abatida, no solo expresan fatiga, revelan un mensaje más profundo. No me concedo importancia. Y si uno no se concede importancia, ¿por qué habría de otorgársela a otro? No se trata de ostentación estética, sino de actitud. No se requiere el cuerpo perfecto ni la prenda más lujosa. Se trata de demostrar en cada movimiento que existe respeto por uno mismo, que la dignidad se enciende en el modo de caminar, en la disciplina de los detalles, en la sobriedad del porte. El reflejo nunca devuelve solo una silueta, sino el estado interior acumulado por elecciones diarias. Mirar ese reflejo con valentía es un acto estoico, no para condenarse, sino para asumir responsabilidad. Marco Aurelio decía, el hombre se ennoblece cuando se enfrenta con sinceridad a lo que es. Decirse frente al espejo, este soy, pero puedo ser más. No es vanidad, es principio de transformación. El respeto comienza en esa decisión de no ignorarse más, de no excusarse, de erguirse cada día como alguien que merece ser tomado en cuenta. No desde la soberbia, sino desde la coherencia. Y muchos fracasan no por ausencia de virtudes, sino por falta de presencia. El discurso más sabio pierde su fuerza si el semblante que lo porta no lo respalda. La intención más noble se diluye si no se acompaña de orden, firmeza y claridad. Ese reflejo es indispensable, no como meta final, sino como punto de partida. Un recordatorio silencioso de que cada amanecer ofrece la posibilidad de reafirmar el propio valor. El respeto se enciende cuando uno elige considerarse digno. Cuando en vez de huir de la rutina matinal concede unos minutos a planchar la camisa, a peinar el cabello, a ajustar la postura, esos instantes hablan más que largos discursos. Afirman, soy valioso. Y cuando uno lo cree, el entorno comienza a reconocerlo. No se trata de impresionar, sino de ser leal a sí mismo, de no traicionarse con la excusa del cansancio, de no usar la comodidad como refugio, porque el respeto no surge del capricho sino del compromiso, y ese compromiso se vuelve visible. Séneca advertía,
Quien se desprecia a sí mismo no puede ser respetado por los demás. Y es así. Al empezar a cuidarse de forma evidente, algo interno cambia. Se elevan los estándares, se aprende a no tolerar lo que degrada, a no aceptar lo que rebaja. Entonces el reflejo deja de ser simple imagen, se convierte en frontera, en umbral, en juez implacable que pregunta, ¿lo que ves hoy es lo mejor que puedes ofrecer? Si la respuesta es no, el estoico no se lamenta, actúa, mejora, pule, no para los demás, sino para sí mismo. El respeto originario siempre es el propio, y cuando está firmemente plantado, nada más necesita forzarse. Los demás lo perciben. Porque el lenguaje silencioso del cuerpo no admite falsificación. Se siente cuando alguien camina desde su centro. Se percibe cuando hay claridad, disciplina, respeto interior. No se trata de perfección, sino de identidad, de intención. Se trata de levantarse cada mañana y poder decir, sí, estoy edificando algo. Cuando el espejo deja de ser adversario y se vuelve cómplice, el mundo entero se ordena a su alrededor. Respétate. Que tu reflejo lo grite en silencio y que la sociedad no tenga más remedio que rendirse ante ese ejemplo. 8. La transformación molesta a los que no quieren cambiar. Cambiar rara vez convoca aplausos. Al contrario, con frecuencia despierta silencio, distancia o la burla disfrazada de ligereza. Y no porque la metamorfosis sea errada, sino porque la transformación perturba. Marco Aurelio decía, lo que no conviene a la colmena, no conviene a la abeja. Y así ocurre con el cambio. Al mostrar otra forma de existir, refleja a los demás aquello que temen ver en sí mismos. Cuando un hombre o una mujer comienza a cuidar su porte, a erguirse con mayor dignidad, a mostrar en su cuerpo y en su presencia la disciplina de su interior, algo se agita en quienes le rodean. Algunos se encienden de inspiración, otros en cambio sienten la amenaza de su propia inercia. Porque tu adelanto evidencia su parálisis. Tu luz deja al descubierto las sombras que preferían ignorar. De ahí emergen las frases envenenadas. ¿Acaso ahora te crees superior? Ya no eres como antes. Qué frívolo te has vuelto. Palabras que parecen triviales pero que resuman incomodidad. Séneca advertía, el vulgo odia lo que no comprende. Quien no desea moverse de su quietud, intenta que nadie más lo haga, pues así justifica su estancamiento. Sin embargo, tu existencia no se ha concedido para preservar la comodidad ajena, sino para honrar tu propio crecimiento. Si tu avance incomoda, deja que incomode. Si tu nueva imagen inquieta, que lo haga. No ha venido a pedir autorización, sino a evolucionar. El auténtico afecto no ridiculiza, se alegra. El obstáculo no es tu transformación, sino la verdad que ésta recuerda, que también ellos podrían cambiar, pero han preferido no hacerlo. Le recuerda que la negligencia no es destino, sino elección. Y enfrentarse a esta verdad requiere coraje, del mismo modo que Epicteto afirmaba, nadie es libre si no es dueño de sí mismo. Por eso, cuando observes resistencia, no te detengas. No rebajes tu estándar, no expliques tu proceso. El que desee comprender, lo hará con el tiempo. Y el que no, no lo verá ni ante tus gritos, porque no es carencia de información, sino ausencia de disposición. Muchos se acercarán con el disfraz de la broma, pero con la intención de frenarte, de arrastrarte de nuevo a lo que ya has superado, de sembrar en ti la duda. No lo permitas. Sonríe, pero no te ajustes. Cada vez que retrocedes para no incomodar, traicionas tu propio progreso. Es natural anhelar pertenecer, pero llega el instante en que, para pertenecer a uno mismo, es preciso dejar de pertenecer a ciertos entornos. Si el precio de tu evolución
es perturbar a quienes no están listos, entonces es un precio justo. Con el tiempo, muchos de los que hoy se burlan mañana preguntarán, porque el cambio verdadero, sostenido en silencio y coherencia, termina hablando con más fuerza que cualquier voz. Y cuando empiecen a notar tu claridad, tu vigor, tu presencia, entonces verán lo que antes negaban. Allí surge lo inesperado, que tu metamorfosis no solo incomode, sino que inspire. Lo que al inicio fue espejo molesto, después se convierte en invitación. Epicteto enseñaba que el ejemplo es más poderoso que la palabra, y tu presencia será huella de ello. Por eso no justifiques tu transformación, vívela. Protégela como se protege el fuego que aún es llama pequeña hasta que se convierta en hoguera imparable. No te detengas por miedo al juicio, pues ese juicio no es más que confesión, la confesión de quien no se atreve a ser quien desea. La transformación no requiere permiso, solo firme decisión, y tú ya la has tomado. Lo que queda ahora es perseverar, sin importar el murmullo ni la resistencia. Porque la meta no es agradar a todos, sino mantener intacto el respeto por ti mismo. Y si para lograrlo has de incomodar, entonces que así sea. 9. Cierre motivador y llamado a la acción. Llega un instante en la vida en que el ser humano debe elegir entre seguir pronunciando deseos o comenzar en silencio a edificarlos con acciones. Como enseñaba Epicteto, no te enorgullezcas de hablar bien, sino de obrar bien. Las justificaciones, las excusas, los ruegos por comprensión o aprobación han perdido ya su fuerza. Nada de eso transforma la existencia. Lo que la renueva es el gesto sobrio, pero decisivo, de callar y dirigir la mirada hacia lo que depende de nosotros. La manera en que aparecemos ante el mundo, el cuidado con que tratamos nuestro cuerpo, la disciplina con que ordenamos cada jornada. No importa el historial de fracasos, no pesa la incredulidad ajena, ni la desconfianza de quienes nos rodean. Como recordó Séneca, el que se conquista a sí mismo es el más poderoso de los hombres. La tarea no es que crean en ti, la tarea es que tú construyas hasta volverte imposible de ignorar, hasta que tu reflejo comunique con más fuerza que tu voz. Obsérvate hoy, no con el juicio que hiere, sino con la lucidez que sitúa. Este eres ahora, pero no eres un final. Eres tránsito, eres proceso. Y todo proceso puede reformarse, todo cuerpo puede ser fortalecido, toda presencia puede ser elevada. Marco Aurelio enseñó que la vida de un hombre es lo que sus pensamientos hacen de ella. Lo mismo puede decirse de la postura con la que caminas, la forma en que te vistes, la energía con que entras a un lugar. Cada gesto, aunque silencioso, es un argumento que nadie puede refutar. No necesitas anunciar tu empeño. Basta un inicio, un paso que abra otro, un hábito que destierre viejas excusas. No se trata de alcanzar la perfección, sino la coherencia. Que al mirarte mañana sepas afirmar, estoy más cerca de la versión que deseo. Que tu andar tenga propósito, que tu vestir sea elección consciente, que tu silencio sea voz elocuente. No es moda, es respeto. No es apariencia, es presencia. No es exhibición, es esencia. Y si alguna vez titubeas, recuerda que hay una versión de ti aguardando en el umbral. Más firme, más centrada, más libre. Cada vez que eliges el silencio sobre la excusa, el espejo sobre la queja, la disciplina sobre la comodidad, esa versión se aproxima. Calla, no por miedo, sino por sabiduría. Concéntrate, no para fingir lo que no eres, sino para desvelar lo mejor que habita en ti. Deja que sean tus resultados quienes hablen, porque cuando hablen, nadie podrá callarlos. Como dijo Zenón, fundador del estoicismo, la felicidad es una vida vivida
de acuerdo con la naturaleza. Y parte de esa naturaleza es cuidar la forma en que nos presentamos, pues el cuerpo es templo del alma. No requieres de frases grandilocuentes ni discursos de superación, solo del espejo honesto que te recuerda si lo que proyectas corresponde al ser que estás llamado a ser. La verdadera transformación no se predica, se encarna. Tu seguridad, tu valor, tu fuerza interior pueden manifestarse sin pronunciar palabra alguna. Lo mostrará tu postura erguida, lo evidenciará tu mirada, lo declarará la sobriedad con la que eliges tu atuendo, la forma en que honras tu cuerpo, aun cuando nadie te observe. No se trata de agradar a todos, sino de respetarte lo suficiente para elevar tus estándares, de amar tu ser lo bastante como para abandonar la negligencia y la dejadez. Cada vez que te presentas con coherencia, el mundo responde. Cambia la manera en que te ven, en que te hablan, en que te reconocen. No es un llamado a la vanidad, sino a la dignidad silenciosa que se expresa en detalles innegables. Si deseas un cambio real, empieza por callar. No por servidumbre, sino por estrategia. Que tu próximo discurso no lo pronuncie tu boca, sino tu cuerpo disciplinado, tu energía depurada, tu identidad reconstruida. Que cuando te pregunten qué hiciste, respondas con serenidad. Guardé silencio, me dediqué a mí, y ahora mis actos son mi voz. Ese día comprenderás que todo esfuerzo fue necesario, que la paciencia del proceso valió la pena. No hace falta proclamarlo al mundo de inmediato. Vívelo primero. Hazlo tuyo, en secreto. Y cuando tu transformación se haga visible, cuando tu sola presencia hable en tu nombre, entonces sabrás que fue correcto escuchar. Porque como enseñaba Séneca, la mayor victoria es sobre uno mismo. Y esa victoria, cuando se forja en silencio, jamás puede ser ocultada.